Santiago dormía bajo un cielo inmóvil, cubierto de una bruma ligera que envolvía las calles silenciosas de Ñuñoa. Eran las 3:17 de la madrugada cuando un zumbido profundo, casi imperceptible, comenzó a recorrer el suelo. Primero fue un murmullo bajo las camas, un crujido en las paredes, una vibración que hizo tintinear los vasos sobre la mesa. Luego, un rugido. La tierra despertó con furia. Laura Lagos se incorporó de golpe, con el corazón galopando en el pecho. «¡Tomás!», gritó mientras las luces parpadeaban. Su esposo abrió los ojos desorientado. «Debe ser un temblor chico», murmuró tratando de levantarse, pero la casa comenzó a sacudirse con violencia. Los cuadros se desprendieron de las paredes y el aire se llenó del olor a yeso y polvo. «Sofía, ven conmigo», clamó Laura corriendo hacia la habitación de su hija. La niña, de apenas 12 años, se abrazaba a su oso de peluche, los ojos abiertos como platos. «Mamá, ¿se va a caer la casa?». Laura la sostuvo fuerte. «No, mi amor, Dios nos cuida». Pero su voz temblaba tanto como las ventanas. En la sala, el abuelo Ernesto intentaba alcanzar su bastón. «Esto no es cualquier temblor», murmuró con un hilo de voz. Había vivido terremotos antes, pero ninguno con ese rugido de fondo, ese sonido grave que parecía salir del centro del mundo. El suelo se movía como si respirara con dolor. Las lámparas chocaban contra el techo. Los platos caían uno tras otro. «Agáchense bajo el marco», gritó Tomás. Se reunieron todos cerca de la puerta, los cuerpos apretados, los corazones latiendo al unísono. Por un instante, Laura cerró los ojos. No pensó en la casa, ni en los muebles, ni siquiera en el miedo. Pensó en su familia, en las manos pequeñas de Sofía, en la mirada cansada de su padre, en el rostro incrédulo de su esposo. Y entonces recordó una oración que su madre le había enseñado cuando era niña. «Padre nuestro que estás en los cielos», susurró, casi sin darse cuenta. El temblor seguía, pero su voz sonó firme, como si el miedo no pudiera tocarla. Tomás la miró, confundido. «¿Ahora vas a rezar?». Laura lo miró de reojo, sin detenerse. «Sí. Ahora más que nunca». Sofía la imitó cerrando los ojos, y pronto las palabras se mezclaron con el estruendo. «Santificado sea tu nombre». El suelo volvió a sacudirse con violencia, y un ruido seco los hizo mirar al techo. Una grieta enorme se abría como una herida sobre sus cabezas. Ernesto se cubrió la cabeza con las manos, y Tomás trató de proteger a su hija. Pero Laura seguía orando, cada palabra más clara, más fuerte, como si buscara abrirse paso entre el caos. «Venga a nosotros tu reino». Una ráfaga de aire frío cruzó la sala. El reloj de pared cayó y se detuvo justo a las 3:18. El silencio después del rugido duró apenas un segundo, pero pareció una eternidad. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. «Mamá, ¿va a parar?». Laura la abrazó. «Va a parar, mi vida. Todo va a estar bien». El movimiento cedió por un instante. Luego volvió con una réplica más leve. Afuera se escuchaban alarmas, perros ladrando, el llanto de vecinos. Santiago entera parecía gemir. Laura se apartó un momento y respiró hondo. «Tenemos que mantener la calma. No salgamos aún. Esperemos que pase lo peor». Tomás asintió, sudoroso, tratando de recuperar el control. Ernesto se sentó en el suelo, exhausto, y murmuró: «Nunca había sentido un temblor así, ni cuando era joven». Sofía lo miró con ternura. «Abuelo, ¿por qué tiembla tanto?». Él levantó la vista, con una tristeza antigua. «Tal vez la tierra también necesita llorar, niña». Laura alzó la mirada hacia el crucifijo que colgaba torcido sobre la pared. Su corazón seguía latiendo con fuerza, pero dentro de ella comenzaba a crecer algo distinto al miedo, una sensación de que esa noche, en medio del temblor, algo estaba a punto de revelarse. Antes de continuar con esta historia real y conmovedora, susurra la narradora: «Suscríbete al canal para más relatos que tocan el alma». El suelo volvió a moverse levemente, y la familia,
aún junta bajo el marco de la puerta, se miró en silencio. Nadie lo sabía, pero aquel temblor no solo cambiaría su casa, sino sus vidas para siempre. La mañana después del temblor amaneció gris, con un aire pesado que olía a polvo y miedo. Santiago parecía una ciudad que acababa de despertar de un mal sueño. Desde las ventanas del barrio se escuchaban radios encendidas, vecinos hablando en voz baja y el sonido de vidrios rotos al ser barridos. En la casa de los Lagos, el silencio era diferente. No era el de la calma, sino el de la incertidumbre. Laura observaba las grietas que habían aparecido en la pared del comedor. Eran delgadas, pero largas, como venas que recorrían el muro blanco. Pasó la mano sobre una de ellas y sintió una punzada en el pecho, como si esas fisuras estuvieran dentro de ella también. No fue solo un susto, murmuró. Tomás desde la cocina revisaba los cables de luz. El suministro se cortó en todo el sector, tardarán días en repararlo. Sofía entró descalza, con su oso de peluche apretado contra el pecho. Mamá, soñé que la tierra seguía temblando. Laura sonrió con ternura, pero sus ojos estaban cansados. Fue un sueño, hija. Ya pasó. Aunque en el fondo no estaba segura. Ernesto, sentado junto a la ventana, encendía un cigarrillo con manos temblorosas. «No deberías fumar, papá», le dijo Laura. Él soltó una risa áspera. «Después de anoche, hija, el humo es lo que menos me preocupa». El día avanzó entre réplicas leves, esas sacudidas cortas que hacen que el corazón salte de nuevo. Cada vez que la lámpara se movía, Laura se quedaba quieta, escuchando, esperando. Tomás intentaba mantener la normalidad. «Voy a revisar el poste de afuera», dijo, tomando su casco y herramientas. «Tal vez pueda reconectar algo». Laura asintió sin discutir, aunque su instinto le gritaba que no saliera. En la cocina, el pan amasado que habían preparado el día anterior se había endurecido. Sofía jugaba con las migas, dibujando líneas como las grietas del muro. «¿Por qué tiembla tanto, mamá?», preguntó en voz baja. Laura suspiró. «A veces el mundo necesita recordarnos que no tenemos el control». Sofía frunció el ceño. «¿Y Dios? ¿Él tampoco lo tiene?». Laura no respondió de inmediato. «Dios siempre está, aunque no lo entendamos». Esa tarde, Tomás regresó empapado de sudor y polvo. «Las líneas están caídas por toda la calle. Hay postes partidos, cables en el suelo. Esto no se arregla pronto». Ernesto lo observó desde su silla. «Tú trabajas con electricidad, muchacho, pero hay cosas que ni la corriente humana puede reparar». Tomás le lanzó una mirada cansada. «No empieces con sermones, por favor». Ernesto encogió los hombros. «Yo no predico, solo miro lo que pasa». Mientras tanto, Laura ordenaba la casa con una precisión obsesiva. Barrió los restos de yeso, lavó los platos que habían caído, enderezó los cuadros. Cada gesto era una forma de luchar contra la sensación de vulnerabilidad. En la radio se escuchaban reportes de daños, carreteras cortadas, casas destruidas, hospitales saturados. Una voz mencionó que el epicentro había sido cerca de Valparaíso y que las réplicas continuarían. Laura apagó la radio con un movimiento seco. Al caer la noche, la familia se reunió en torno a la mesa. Comieron en silencio. Solo el crujido del pan y el goteo lento de una tubería rota llenaban el aire. Sofía rompió el mutismo. «Mamá, ¿por qué el abuelo no reza contigo?». Ernesto levantó la mirada, con el cigarro apagado entre los dedos. «Porque a veces Dios guarda tanto silencio que uno deja de hablarle». Laura lo miró con tristeza. «Y a veces uno tiene que hablar, aunque él no responda». Tomás observó a ambas cruzando los brazos. «No me digan que van a empezar con eso de nuevo». «Lo de anoche fue casualidad, nada más». Sofía bajó la vista. «Pero cuando mamá rezó, el temblor bajó». Tomás la interrumpió suavemente. «Fue una coincidencia, hija». Laura no discutió. Se limitó a mirar la vela encendida en el centro de la mesa. La llama titilaba como un corazón indeciso. Afuera, un trueno lejano recordó que la tierra aún no había terminado de moverse. En su interior, Laura sintió que algo invisible empezaba a resquebrajarse.
No era solo la pared, ni el suelo bajo sus pies, sino la fe que luchaba por sostener a esa familia. Algo les decía que el verdadero temblor aún no había pasado. El sol volvió a salir sobre Santiago, pero no trajo consuelo. La ciudad seguía temblando, no en sus cimientos, sino en el alma de su gente. En la casa de los Lagos, el aire olía a humedad y a yeso recién caído. Laura se levantó antes del amanecer, con el cuerpo tenso y los ojos hinchados. No había dormido más de una hora. El eco del primer gran sismo seguía vibrando en su cabeza como un tambor invisible. Encendió la radio mientras preparaba café. Las noticias hablaban de derrumbes, de cortes eléctricos, de escuelas cerradas. En cada voz se escuchaba el mismo tono: resignación. Chile es así, decía el locutor. La tierra se mueve, y nosotros aprendemos a seguir caminando sobre ella. Laura apagó la radio. Le dolía esa normalidad, ese acostumbrarse al miedo. Sofía apareció en la cocina con su cabello despeinado y una mirada curiosa. «Mamá, ¿crees que vuelva a temblar?» Laura sirvió el café sin mirarla. «No lo sé, hija, pero debemos estar preparados». La niña asintió con una seriedad impropia de su edad. «En la escuela nos enseñan que hay que mantener la calma, pero mi corazón no me obedece». Laura sonrió débilmente. «A veces ni el mío lo hace». Tomás bajó las escaleras ajustando su cinturón de herramientas. «Voy a salir temprano. La empresa necesita gente para revisar postes y transformadores dañados». Laura lo miró con preocupación. «¿Tan pronto? Apenas descansaste». Él bebió un sorbo de café. «No hay descanso cuando la ciudad está sin luz. Además, necesitamos dinero». Ernesto desde la mesa lo observó en silencio. «El dinero no sirve si la tierra decide tragarnos, hijo». Tomás soltó un suspiro irritado. «Por favor, papá, no empieces con tus tragedias». Ernesto lo miró con calma. «No son tragedias, son verdades que nos negamos a mirar». Cuando Tomás salió, la casa quedó en silencio. Laura miró por la ventana. El cielo estaba cubierto, el aire denso. Un perro ladraba en la distancia. Todo parecía demasiado quieto, como si el mundo contuviera la respiración antes de un grito. Durante el día las réplicas fueron leves, casi imperceptibles, pero bastaban para que el cuerpo se pusiera en alerta. Laura enseñaba a Sofía a preparar pan amasado, intentando distraerla. «¿Sabes?», dijo la niña, «cuando amasamos la masa, siento que se mueve como la tierra». Laura rió suavemente. «Entonces hay que hacerlo con cariño, para que no se enoje». En la tarde Ernesto sacó una caja de fotos antiguas. Las extendió sobre la mesa, llenas de bordes amarillentos. «Tu abuela también tenía miedo de los temblores», le dijo a Sofía. «Pero siempre decía que la tierra se mueve para recordarnos que seguimos vivos». La niña lo escuchaba fascinada. «¿Y tú le creías, abuelo?» Ernesto encendió otro cigarro y sopló el humo despacio. «No lo sé. Cuando ella murió dejé de creer en muchas cosas». Laura, que escuchaba desde la cocina, se quedó inmóvil. Había algo en la voz de su padre que la conmovía, un cansancio antiguo. «Papá, ¿podrías venir conmigo el domingo a misa?», dijo sin girarse. Él soltó una carcajada breve. «¿A agradecer que la tierra casi nos parte en dos? No, hija, yo ya recé bastante en mi vida». Esa noche la televisión mostraba imágenes de Valparaíso, muros caídos, familias en refugios, velas encendidas en plazas. Sofía se sentó junto a su madre, abrazándola. «Mamá, ¿crees que Dios escuchó nuestro rezo?» Laura le acarició el cabello. «Sí, amor. Tal vez no lo entendamos, pero Él estaba con nosotros». El abuelo desde su rincón murmuró: «Si estaba, no lo vi». Laura no respondió. El silencio volvió a llenar la casa, un silencio que no era paz, sino una pausa antes de algo más grande. Fuera, el viento se levantó con un gemido leve. Los árboles del patio se movieron apenas. Laura se asomó por la ventana y vio cómo las nubes se agrupaban densas y bajas cubriendo la luna. Una sensación extraña la recorrió, no miedo, sino presentimiento. Acarició el rosario que colgaba en su cuello y cerró los ojos. En su interior,
Una voz casi imperceptible susurró: «Todavía no ha terminado». Laura respiró hondo, tratando de convencerse de que era solo cansancio. Pero al mirar las grietas del muro, tuvo la certeza de que la tierra aún guardaba un rugido en el pecho. Esa noche, Santiago parecía dormida bajo un silencio espeso. El aire estaba inmóvil, como si hasta el viento temiera moverse. Laura había dejado una vela encendida sobre la mesa del comedor. La pequeña llama proyectaba sombras que se estiraban en las paredes cuarteadas. Sofía dormía en el sofá, abrazada a su oso de peluche, y Ernesto dormitaba en una silla, con el cigarro apagado entre los dedos. Tomás aún no regresaba de su turno nocturno. Laura se asomó por la ventana. La calle estaba vacía. De vez en cuando se escuchaban los pasos de algún vecino que inspeccionaba los daños, o el ruido lejano de una patrulla. Se llevó una mano al pecho, sintiendo el latido acelerado. Había algo en el aire, una tensión invisible que no sabía nombrar. El reloj marcaba las 11:56 cuando un murmullo profundo resonó bajo el suelo. No fue un sonido, sino una vibración que se sintió en los huesos. Laura se irguió inmóvil mirando el techo, luego vino el primer golpe. La casa crujió con un gemido largo y el piso comenzó a moverse bajo sus pies. «¡Sofía!», gritó corriendo hacia el sofá. La niña abrió los ojos aturdida. «Otra vez, mamá». Laura la cargó con fuerza. «Ven conmigo, rápido». Ernesto se levantó con torpeza, aferrándose a la pared. «Esto es más fuerte que el anterior», murmuró, mientras los muebles comenzaban a deslizarse. El sonido era ensordecedor, un rugido grave que se mezclaba con el estallido de vidrios, el chirrido de las puertas, el lamento de la estructura entera. Laura sintió el suelo vibrar con tanta intensidad que perdió el equilibrio y cayó de rodillas. «Dios mío», exclamó intentando proteger a Sofía bajo el marco de la puerta. El techo gimió, las lámparas chocaban contra las vigas. Un estante se desplomó con un estrépito que hizo saltar al abuelo. «¡Al suelo, Laura, al suelo!», gritó Ernesto mientras el aire se llenaba de polvo. La tierra parecía respirar con furia, inhalando y exhalando con violencia. Sofía lloraba. «Mamá, tengo miedo». Laura la abrazó con fuerza. «Yo también, mi amor, pero no estamos solas». Su voz se quebró en la última palabra. La electricidad se cortó de repente, y la vela cayó al piso. Durante un instante solo hubo oscuridad absoluta. Ernesto tanteó en la penumbra, buscando el rosario que colgaba del cuadro torcido. «¡Laura!», gritó. «¿Dónde estás?» «Aquí, papá. Tranquilo, aquí». El temblor no cesaba. Cada sacudida traía un nuevo sonido, un mueble cayendo, una losa partiéndose, el crujido del suelo. En medio del estrépito, Laura cerró los ojos y, sin pensar, comenzó a murmurar una oración. No la recitaba con calma, sino entre jadeos, con el corazón desbocado. «Padre nuestro, que estás en los cielos». Sus labios se movían con urgencia, como si cada palabra fuera una tabla de salvación. Ernesto la escuchó y se unió con voz temblorosa. «Santificado sea tu nombre», Sofía repitió en voz baja entre lágrimas. Por primera vez en mucho tiempo, 3 generaciones rezaban juntas. Las paredes parecían responder con cada verso, temblando como un eco. El suelo vibró con más fuerza y un ruido sordo llegó desde la cocina. Algo pesado se había caído. Laura no abrió los ojos. «Venga a nosotros tu reino». El rugido crecía y la oración también. «Hágase tu voluntad». Una grieta enorme se extendió por la pared del pasillo, abriéndose como un relámpago blanco. El aire se volvió denso, cargado de polvo y olor a cemento. Sofía tosió. «Mamá, me duele el pecho. Respira, mi vida, respira conmigo». Por un instante el sonido cambió. Ya no era solo destrucción. Entre el rugido se mezcló algo distinto, un zumbido grave, profundo, casi musical. Laura levantó la cabeza confundida. «¿Escuchas eso?», murmuró al oído de su hija. Ernesto asintió, con los ojos muy abiertos. La tierra seguía moviéndose, pero había algo más.
una vibración que no provenía del suelo, sino del aire. La vela caída volvió a encenderse con una chispa que nadie supo de dónde vino. Laura la vio brillar débilmente y una calma extraña se apoderó de ella. Afuera los perros aullaban. En el interior solo quedaba el sonido del rezo, mezclado con el rugido de la tierra. Laura sintió que el miedo se transformaba en algo distinto, una espera silenciosa. No lo sabía aún, pero esa oración, repetida en medio del caos, estaba a punto de cambiarlo todo. El temblor no cesaba. La casa se movía como si flotara sobre un mar invisible, y cada segundo parecía más largo que el anterior. Laura sostenía a Sofía contra su pecho, repitiendo la oración con voz entrecortada. «Padre nuestro que estás en los cielos». Las palabras salían mezcladas con lágrimas, polvo y el eco de los truenos subterráneos. Ernesto, arrodillado cerca del marco de la puerta, apretaba el rosario entre los dedos. Sus labios temblaban, pero seguía rezando, como si después de tantos años, su memoria espiritual despertara de golpe. «Santificado sea tu nombre», murmuraba, con los ojos cerrados. El suelo se levantó con un nuevo golpe seco. Un mueble cayó a unos pasos de Laura, haciendo vibrar el piso. «Dios mío», gritó. Pero no dejó de orar. «Venga a nosotros tu reino». Sofía, con el rostro oculto en el hombro de su madre, repitió el verso con un hilo de voz. La oración se mezclaba con el estruendo, como un hilo frágil que intentaba sostenerlos. Afuera, el ruido era aterrador. Sirenas, gritos, alarmas. Pero dentro de la casa, entre esas 4 paredes resquebrajadas, se sentía algo distinto, una tensión que no era solo miedo. Laura lo percibía, aunque no supiera explicarlo. Era como si una presencia invisible los envolviera, una calma escondida entre tanto caos. Ernesto abrió los ojos. «No tiene sentido que la casa siga en pie», murmuró. Laura lo miró sorprendida. «No digas eso, papá». Él negó con la cabeza. «No lo digo por miedo, lo digo porque siento algo que la sostiene». Las luces del vecindario se apagaron por completo. Solo quedaba la pequeña vela, aún encendida, ardiendo con una llama firme e imposible. Laura la vio y, sin saber por qué, sintió que debía continuar. «Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo». El techo gimió una vez más. Un pedazo de yeso cayó al suelo, levantando una nube blanca. Sofía tosió, pero no soltó la mano de su madre. «Danos hoy nuestro pan de cada día». Las voces de las 3 generaciones se unieron, una más débil, otra más temblorosa, otra llena de fe infantil. Tomás llegó justo en ese momento. Abrió la puerta a duras penas, tropezando con los restos del muro. «¡Laura!», gritó. «¿Están bien?». Laura alzó la vista entre el polvo. «Aquí, estamos aquí». El temblor seguía, pero él se arrastró hasta ellas, cubriéndolas con su cuerpo. «Pensé que no las encontraría». Su voz era un suspiro. Ella lo miró, con lágrimas en los ojos. «Reza conmigo», Tomás negó. «No puedo». «No sé». Laura lo tomó del rostro, temblando. «Solo repite, aunque no creas. Hazlo por nosotros». Tomás tragó saliva. Su respiración era corta, nerviosa. Luego murmuró: «Perdona nuestras ofensas». Ernesto completó con voz firme: «Así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden». Por un momento, el sonido exterior pareció disminuir. Era como si el mundo entero escuchara su oración. La casa aún se movía, pero con menos violencia. Sofía abrió los ojos, sorprendida. «Mamá, está parando». Laura no respondió. Continuó rezando, pero ahora su voz era suave, como si hablara con alguien muy cercano. «No nos dejes caer en la tentación». Tomás tomó la mano de su esposa. «Y líbranos del mal». El silencio cayó de golpe. La tierra pareció suspenderse, y por primera vez en horas no hubo ruido. Ninguno de ellos se movió. Se escuchaba solo la respiración agitada de todos, el crujido lejano de algún muro y el chisporroteo de la vela. Laura miró a su alrededor, incrédula. «¿Terminó?».
Ernesto, con el rostro cubierto de polvo, asintió despacio. Parece que sí. Sofía sonrió débilmente con lágrimas en los ojos. Dios nos escuchó. Tomás miró la vela, aún encendida en medio del desastre. La pequeña llama no titilaba, se mantenía firme, como si nada pudiera apagarla. Esto es imposible, murmuró. Laura lo abrazó, con el corazón latiendo desbocado. Nada es imposible cuando se reza con el alma. El temblor había cedido, pero la familia no sabía que el milagro apenas comenzaba a revelarse. El silencio después del temblor era tan denso que parecía tener peso. Ninguno de los lagos se atrevía a moverse. La vela seguía ardiendo, su luz cálida iluminando los rostros cubiertos de polvo. El aire estaba impregnado de un olor a tierra, a madera rota, a algo antiguo y puro. Laura sintió que el corazón le latía en la garganta. Cada respiración era un intento de entender lo imposible. Seguían vivos. Tomás fue el primero en hablar. ¿Ya pasó? Su voz era apenas un susurro. Ernesto miró hacia el techo resquebrajado. Parece que sí. Sofía seguía abrazada a su madre, los ojos abiertos, llenos de asombro. Mamá. La vela no se apagó. Laura la miró y asintió, sin saber qué decir. Entonces lo sintieron, no un ruido ni un temblor. Era una sensación que envolvía la habitación, como un aire diferente, más liviano. Ernesto frunció el ceño. ¿Sientes eso?, preguntó. Laura asintió, mirando alrededor. El polvo que flotaba comenzó a brillar suavemente, como si la luz de la vela se multiplicara en miles de destellos diminutos. Sofía soltó la mano de su madre y señaló al frente. «Mamá, hay alguien». Laura giró lentamente. Giró. Frente a ellos, junto a la pared donde la grieta se abría como una cicatriz, una claridad comenzó a formarse. No era una luz que cegara, sino una presencia luminosa, serena, que parecía respirar. Tomás se incorporó con esfuerzo, los ojos entrecerrados. Debe ser el reflejo, algo del fuego. Pero su voz se quebró antes de terminar. La luz creció, delineando una figura. Los rasgos se volvieron claros, nítidos, imposibles de confundir. Una mirada profunda, llena de ternura, se posó sobre ellos. Era un rostro sereno, iluminado desde dentro. El aire cambió de temperatura y el silencio se llenó de una paz tan intensa que dolía. Ernesto se llevó una mano al pecho. «No puede ser», murmuró. «No puede ser él». Laura cayó de rodillas. No lloraba por miedo, sino por una emoción que le nacía del alma. «Jesús», susurró con los labios temblorosos. Tomás la miró incrédulo. «Laura, esto no es real. Estamos alucinando». Pero su voz no tenía fuerza. La figura los observó en silencio. No habló, pero su sola presencia transmitía palabras que no necesitaban sonido. Calma, amor, consuelo. Sofía, con lágrimas en los ojos, se acercó un paso. «No tengo miedo», dijo suavemente. «Él no quiere que tengamos miedo». Tomás intentó detenerla, pero su cuerpo no respondió. Estaba paralizado, no por terror, sino por una certeza que lo estremecía. En su mente resonaban las palabras que había repetido sin creer, «y líbranos del mal». La luz se volvió más cálida. Laura sintió que el aire en sus pulmones se volvía liviano. «Nos escuchaste», murmuró como si hablara con un amigo perdido. «Pensé que habías olvidado este mundo». La figura la miró, y aunque no pronunció palabra, una sensación la atravesó. «Nunca me fui». Ernesto empezó a llorar. Las lágrimas surcaban su rostro viejo, limpiando años de silencio. «Perdóname», dijo en voz alta sin poder contenerse. «Por dudar, por cerrar mi corazón». La figura lo observó con ternura, y el anciano sintió una mano invisible posarse sobre su hombro. Tomás, que siempre había buscado explicaciones lógicas, cayó de rodillas junto a su esposa. «Si esto es un sueño, no quiero despertar». Laura lo tomó de la mano sonriendo entre lágrimas. «No es un sueño». Es la respuesta. La vela, que había sido su única luz, comenzó a brillar más fuerte, pero no se consumía. El resplandor llenó la habitación
hasta que cada grieta desapareció bajo el fulgor. Sofía respiró hondo. «Mamá, ya no tiembla». Laura asintió, mirando aquella figura que permanecía inmóvil, majestuosa y cercana a la vez. El temblor había cesado, pero el corazón de todos vibraba con una emoción nueva, la certeza de que en medio del miedo no estaban solos. La luz comenzó a desvanecerse lentamente, dejando tras de sí un silencio distinto, uno lleno de consuelo. Laura cerró los ojos. Sabía que algo sagrado acababa de ocurrir. Cuando los volvió a abrir, la figura ya no estaba. Solo quedaba la vela encendida, la llama inmóvil, testigo de un milagro que sus almas jamás olvidarían. El tiempo pareció detenerse. No había viento, ni temblor, ni sonido alguno fuera de la respiración entrecortada de los lagos. Todo lo que había sido ruido y destrucción se había transformado en un silencio profundo, casi sagrado. La vela seguía encendida en el centro del suelo, pero su luz ya no era común. Brillaba como si contuviera dentro de sí el reflejo del amanecer. Laura no sabía cuánto tiempo llevaba de rodillas. Sentía el cuerpo ligero, las manos calientes y el corazón desbordado. Frente a ella, donde un momento antes la luz había tomado forma, todavía se percibía una presencia, invisible pero palpable. Sofía respiraba con calma, como si durmiera de pie. Tomás la observaba, sin poder comprender cómo el miedo había desaparecido tan por completo. «¿Qué fue eso?», preguntó él con voz baja, casi reverente. Laura no respondió. Tenía la mirada fija en el vacío que había dejado la aparición. «No sé», dijo finalmente, «pero era real». Ernesto se acercó con pasos lentos, sosteniéndose en la pared. Sus ojos estaban rojos, pero no de tristeza, sino de emoción. «Yo lo vi», murmuró, «y lo sentí aquí». Se llevó la mano al pecho, donde el rosario brillaba tenuemente bajo la luz. «No había sentido algo así desde que tu madre murió». Sofía levantó la vista hacia su madre. «Mamá, él no habló, pero yo entendí lo que quiso decir». Laura la abrazó conmovida. «¿Qué entendiste, mi amor?». La niña sonrió con una paz que no parecía humana. «Que no hay que tener miedo nunca más». Tomás se sentó en el suelo, agotado. «Todo mi cuerpo está temblando», confesó. «Pero no es miedo. Es como si algo dentro de mí se hubiera roto y al mismo tiempo sanado». Ernesto lo miró con ternura. «Eso se llama fe, hijo». La palabra resonó en la habitación. Fe. Algo tan simple y sin embargo tan difícil de mantener. Tomás bajó la cabeza. «No sé si puedo llamarlo así. He pasado años burlándome de tus rezos, Laura, y ahora no tengo palabras». Ella le tomó la mano. «No necesitas tenerlas, solo sentir». Afuera, el cielo empezaba a clarear. Los primeros rayos del amanecer se filtraban por las ventanas quebradas, tiñendo de oro el polvo suspendido en el aire. Sofía caminó hacia la vela y se agachó frente a ella. «Mira, mamá, la llama no se apaga». Laura la observó. «Es como si él siguiera aquí». Ernesto asintió despacio. Tal vez no se fue. Tal vez solo cambió de forma. El reloj de pared, detenido desde la noche anterior, marcaba aún las 3:18. Laura lo notó y pensó en aquel minuto exacto en que la tierra había temblado más fuerte. «Fue cuando empezamos el Padre Nuestro», dijo en voz apenas audible. Tomás miró el reloj también, y fue cuando él apareció. Durante unos minutos nadie habló. El silencio tenía peso, pero no era opresivo. Era el tipo de silencio que se da después de un milagro, cuando las palabras sobran y el alma entiende lo que la razón no puede explicar. Sofía se acercó a la ventana y miró hacia la calle. «Todo parece dormido», dijo. «Hasta los perros». Laura sonrió. «Tal vez la tierra también está descansando». Ernesto se arrodilló junto a la vela, sus manos arrugadas temblando ligeramente. «Nunca pensé que viviría para ver algo así». Sus ojos se humedecieron. «Le pedí tantas veces a Dios una señal, y aún así, cuando la tuve frente a mí, dudé». Laura apoyó una mano en su hombro. «Todos dudamos, papá,
pero él siempre encuentra la manera de hacerse escuchar. Tomás se puso de pie, con el rostro cubierto de polvo y lágrimas. Anoche pensaba que iba a perderlo todo, y ahora siento que lo único que no puedo perder es esto, señaló su pecho. Esa paz. La vela seguía brillando con fuerza. Nadie se atrevió a apagarla. Afuera, la luz del día empezó a llenar las calles vacías. Laura tomó aire y dijo en voz baja como una promesa: «Nunca olvidaremos esta noche». Y aunque la tierra estaba quieta, todos sabían que algo dentro de ellos había empezado a moverse para siempre. Cuando el sol finalmente asomó sobre los cerros, Santiago ya no era la misma ciudad. Desde lo alto el amanecer parecía un manto dorado extendiéndose sobre un cuerpo herido. Las calles estaban cubiertas de polvo, los postes torcidos, los techos abiertos como heridas recientes. Pero entre los escombros se oían voces, pasos, llantos y oraciones. La vida seguía, tosuda y valiente, como siempre lo ha hecho el pueblo chileno. Laura abrió los ojos y vio que el resplandor del sol entraba por la ventana rota. Por primera vez en horas, respiró sin miedo. La vela seguía encendida, su llama quieta y limpia. A su alrededor el aire olía a madera, a humedad y a esperanza. Sofía dormía apoyada en el regazo de Tomás, exhausta. Ernesto, sentado junto a la pared, observaba en silencio el rayo de luz que cruzaba la habitación. «¿Qué hora es?», preguntó Laura. Tomás buscó su reloj cubierto de polvo. «Pasadas las 7. Parece que la tierra nos dejó descansar». Ella sonrió débilmente, o tal vez se cansó de gritar. Salieron con cuidado. El suelo estaba cubierto de trozos de yeso, platos rotos y pequeños pedazos de vidrio que relucían con la luz de la mañana. Afuera, los vecinos se reunían en las calles, algunos llorando, otros abrazándose. Una mujer mayor sostenía una imagen de la Virgen con las manos temblorosas. Un niño corría descalzo, buscando a su perro entre los escombros. Ernesto respiró hondo. Santiago ha visto terremotos antes, pero nunca deja de doler. Laura asintió. Y tampoco deja de levantarse. Sofía abrió los ojos lentamente, confundida. ¿Terminó todo, mamá? Laura la abrazó. Por ahora sí, mi amor. La niña miró hacia el cielo despejado. El sol salió tan bonito, como si no hubiera pasado nada. Tomás observó la calle con una mezcla de tristeza y admiración. Mira eso. Todos ayudándose, nadie esperando órdenes. A pocos metros, un grupo de jóvenes levantaba una pared caída para liberar a un gato atrapado. Un hombre ofrecía agua a una vecina herida. En medio del desastre, la solidaridad florecía como una semilla bajo la tierra. Siempre pasa lo mismo, dijo Ernesto con voz grave. La tierra nos sacude, y entonces recordamos que no estamos solos. Laura sintió un nudo en la garganta. Anoche, cuando él apareció, pensé que había venido a salvarnos. Pero quizás solo quería recordarnos eso, que aún sabemos cuidarnos unos a otros. Sofía miró el rosario que colgaba del cuello de su madre. ¿Crees que él todavía está aquí? Laura sonrió suavemente. Sí, hija, mientras haya amor, está. El sonido de una sirena rompió el silencio. Una ambulancia avanzaba despacio entre los escombros. Tomás corrió a ayudar a mover unos bloques que obstaculizaban el paso. «Por aquí», gritó junto a otros hombres. Laura lo observó con una mezcla de orgullo y ternura. Hacía mucho que no veía en él esa determinación serena, ese fuego que había perdido. Mientras tanto, Ernesto se agachó para ayudar a una vecina anciana que había caído. «Tranquila, doña Teresa, la tierra ya se calmó». Ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «Don Ernesto, anoche recé por primera vez en 20 años. Sentí algo que no puedo explicar». Él sonrió, con los labios temblorosos. «Yo también». Sofía caminó hasta la puerta observando el barrio. Las casas estaban dañadas, pero el aire estaba lleno de voces, de manos extendidas, de abrazos sinceros. «Mamá, parece que todos están ayudando». «Así somos los chilenos», respondió Laura.
Cuando caemos, nos levantamos juntos. Un viento suave recorrió la calle. Laura lo sintió en la piel, fresco, ligero. Por un momento, creyó escuchar un susurro entre las hojas de los árboles. No era una voz, pero su corazón entendió el mensaje. La paz no se impone, se siembra. Sofía tomó la mano de su madre. «Quiero ayudar también». Laura sonrió y asintió. «Vamos». Caminaron hacia los vecinos, entre restos de ladrillos y polvo dorado por el sol. Cada paso que daban era una afirmación de vida. Laura levantó la vista al cielo y murmuró, «Gracias». Y por primera vez desde la noche del terremoto, su voz no tembló. 2 días después del gran terremoto, Santiago seguía cubierta por una mezcla de polvo y esperanza. Las réplicas aún se sentían, pequeñas y breves, como recordatorios de la fragilidad humana. Pero la ciudad no se detuvo. Entre las calles levantadas y los muros caídos, la vida insistía en continuar. En el barrio de los Lagos, la casa seguía en pie, aunque marcada por grietas profundas. Laura había pasado la mañana limpiando escombros y repartiendo pan a los vecinos. En su rostro se notaba el cansancio, pero también una luz diferente. Había algo en sus ojos, una serenidad que contrastaba con el caos a su alrededor. Tomás regresó con noticias. Los del otro lado de la avenida dicen que vieron la misma luz durante el temblor. Algunos piensan que fue una falla eléctrica, pero otros dicen que fue algo más. Laura lo miró, con una sonrisa que no necesitaba palabras. «Tú sabes lo que fue». Ernesto escuchaba desde la mesa, limpiando el rosario con un paño viejo. La gente siempre buscará explicaciones. Pero no todos necesitan entender para creer. Sofía, sentada junto a él, dibujaba en una hoja arrugada. «¿Qué haces, hija?», preguntó Laura. «Estoy dibujando lo que vi, la luz y la paz». Afuera, los vecinos se habían reunido frente a la casa. Querían saber lo que había pasado esa noche. Una mujer golpeó la puerta. «Señora Laura, disculpe, dicen que ustedes vieron algo». Que mientras todos gritábamos, aquí había silencio. Laura se quedó inmóvil unos segundos. Tomás le hizo una seña con la mirada. «Depende de ti decirlo». Ella respiró hondo y salió. Frente a la pequeña multitud, habló sin elevar la voz. «Esa noche rezamos el Padre Nuestro. Estábamos asustados como todos, y cuando terminamos, la tierra se calmó». «¿Y la luz?», preguntó un joven, con ojos ansiosos. Laura dudó, pero decidió no esconder la verdad. «Vimos una figura. No sé cómo describirla sin que suene imposible, pero sabíamos quién era». Hubo un murmullo general. Algunos se persignaron, otros se miraron con incredulidad. Una vecina, con el rostro húmedo de lágrimas, dio un paso al frente. «Yo también vi algo, una claridad en el cielo, justo cuando todo empezó a temblar». Otra mujer asintió. «Mi vela no se apagó aunque todo se caía. Creí que era mi imaginación». Ernesto se unió a la conversación, su voz grave y serena. «No fue imaginación. La fe se manifestó esa noche, y no solo en esta casa. Tal vez no todos lo vieron, pero todos lo sentimos». Un periodista local que registraba historias de los sobrevivientes se acercó con una libreta en la mano. «¿Usted dice que vio a Jesús, señora?». Laura lo miró directamente. «No lo vi con los ojos, lo sentí con el alma. Y eso basta». La noticia se extendió con rapidez. En los días siguientes, vecinos, curiosos y creyentes comenzaron a llegar al barrio. Algunos dejaban velas frente a la casa, otros pedían rezar juntos. Sofía observaba fascinada desde la ventana. «Mamá, vienen de todas partes». Laura la acarició. «No por nosotros, hija, sino por lo que esa noche despertó». Tomás, aunque aún buscaba entender lo ocurrido, ya no discutía. «He intentado explicarlo de 1000 maneras», dijo una noche, «pero cada vez que recuerdo la calma que sentí, sé que no fue natural». Laura lo miró con ternura. «A veces lo sobrenatural no está lejos. Está dentro de nosotros esperando ser despertado». Ernesto sonrió, y fue la oración la que lo despertó.
Una tarde un grupo de voluntarios llegó para limpiar la calle. Entre ellos, un joven sacerdote pidió hablar con la familia. Dicen que su oración detuvo el temblor, comentó con respeto. Laura negó con humildad. No lo detuvimos nosotros, padre. La fe lo hizo. Nosotros solo la recordamos. El sacerdote asintió y se unió al grupo de vecinos para rezar. Mientras las voces se unían en el Padre Nuestro, un rayo de sol se coló entre las nubes, iluminando justo la casa de los Lagos. Nadie habló. Solo se escuchó el murmullo de la oración, expandiéndose como un eco que el viento llevaba más allá del barrio. Y aunque algunos aún dudaban, todos coincidieron en algo. En medio del desastre, había nacido un milagro que ningún temblor podría borrar. El barrio comenzó a llenarse de murmullos. La historia de la familia Lagos se extendió por toda Santiago, cruzando calles, templos y pantallas. Algunos la llamaban milagro, otros exageración. En las radios, los locutores debatían entre la fe y la ciencia. Una familia asegura haber visto a Jesús durante el terremoto, decía una voz. ¿Esperanza o sugestión colectiva? Tomás escuchaba esas palabras mientras caminaba hacia su trabajo, con el casco en la mano. Sentía las miradas curiosas de los compañeros. Al llegar, su jefe lo saludó con una sonrisa escéptica. Así que tú eres el del milagro, ¿eh? Las risas llenaron el taller. Tomás apretó los puños, pero no respondió. No fue un milagro mío, pensó. Fue algo que no puedo explicar. En el almuerzo, un colega se acercó. Oye, Tomás, ¿de verdad lo viste? Dicen que tu esposa ahora es como una santa. Tomás lo miró serio. No sé qué vimos. Solo sé que la tierra se detuvo cuando rezamos y que algo cambió en nosotros. El hombre se encogió de hombros. Bueno, ojalá ese algo también repare las casas. De regreso a casa, Tomás pasó por una iglesia medio derrumbada. En la entrada, una anciana encendía velas. Se detuvo sin saber por qué. Dentro, el olor a incienso mezclado con polvo le recordó la noche del terremoto. ¿Será fe o será miedo?, pensó. Mientras tanto, Laura recibía a un periodista que insistía en entrevistarlos. Queremos saber cómo fue, señora. La gente necesita esperanza. Ella lo miró con serenidad. No fue una aparición para ser contada, sino para ser vivida. Lo que pasó fue entre él y nosotros. El periodista anotó cada palabra, intentando convertir la espiritualidad en titulares. Sofía escuchaba desde la escalera. Esa tarde, mientras jugaba en el patio, escribió en su cuaderno: Jesús no vino a detener la tierra, vino a detener el miedo. Luego, escondió la frase entre las páginas de su libro favorito. Ernesto, por su parte, pasaba los días leyendo la Biblia con una devoción que había olvidado. Su voz grave resonaba por la casa al recitar salmos. Laura lo observaba con ternura. «Papá, te ves más joven». Él sonrió. «No es la edad la que pesa, hija, es la falta de fe. Y eso, gracias a ti, ya no me falta». Esa noche, durante la cena, Tomás habló. «En el trabajo se burlan. Dicen que fue una coincidencia». Laura lo miró con calma. «¿Y tú qué piensas?» Él guardó silencio unos segundos. Antes habría dicho lo mismo. «Pero no puedo negar lo que sentí». «No fue coincidencia». Sofía levantó la vista. «Entonces ya no dudas». Tomás respiró hondo. «Dudo, pero creo. Y tal vez creer no sea dejar de dudar, sino aprender a vivir con las dos cosas». Ernesto asintió. «Eso es fe madura, hijo. No ciega, sino que camina con los ojos abiertos». Afuera el viento soplaba con suavidad. Las calles estaban más tranquilas, aunque aún había grupos rezando en las esquinas. El padre Rodrigo, el sacerdote del barrio, pasó por la casa a visitarlos. «La gente me pregunta si fue un milagro», dijo. «Yo les respondo que el milagro no es ver a Jesús, sino reconocerlo cuando se presenta en medio del miedo». Laura sonrió. «Eso fue lo que sentimos». El padre dejó una pequeña cruz de madera sobre la mesa. «Guárdenla, no como prueba, sino como recuerdo de que la fe no siempre necesita testigos». Esa noche, mientras todos dormían, Tomás se levantó. Fue hasta la sala
y se quedó mirando la vela que aún conservaban desde aquella noche. Aún la encendían cada tarde, como símbolo de gratitud. La llama se movía con un ritmo suave, casi respirando. —¿De verdad estuviste aquí? —murmuró. Nadie respondió, pero el aire se volvió cálido, familiar. Tomás sonrió, sin miedo, y apagó la vela con los dedos. En la oscuridad, el eco de la fe se quedó flotando, silencioso pero vivo, y aunque las dudas seguían, ya no pesaban. Porque a veces la fe no se demuestra, simplemente se sostiene, incluso cuando todo tiembla. Pasaron algunas semanas desde el terremoto, y aunque la tierra se había calmado, las pruebas apenas comenzaban. Santiago seguía en reconstrucción, y la familia Lagos enfrentaba su propia batalla. Levantar una casa dañada, mantener la esperanza viva y aprender a vivir después de haber visto lo imposible. El techo del comedor aún mostraba grietas. Laura intentaba cubrirlas con yeso, mientras Tomás calculaba los costos de reparación. «El seguro todavía no responde», murmuró frustrado. «Dicen que el daño no es estructural». Laura lo miró con cansancio. «Entonces debemos hacerlo nosotros, con paciencia». Ernesto observaba desde la puerta, sosteniendo su Biblia. Siempre hay alguien que pone trabas, pero también siempre hay una manera de avanzar. Tomás soltó una risa breve. «¿Y si esta vez no la hay, papá?» Ernesto se acercó despacio. «Cuando uno cree que no puede, es cuando Dios muestra cómo». Sofía ayudaba recogiendo los restos del patio. Había aprendido a clavar, a barrer, a cargar ladrillos pequeños. «Mamá», dijo limpiándose el sudor, «la casa ya no se siente igual». Laura sonrió. «No, hija, pero nosotros tampoco somos los mismos». El calor del verano empezaba a golpear con fuerza. El barrio se llenaba de polvo y ruido. Los vecinos trabajaban juntos. Unos reparaban techos, otros compartían herramientas. Laura coordinaba los turnos para repartir agua y comida. Desde el terremoto, su voz se había vuelto punto de referencia. Una tarde, mientras preparaba pan amasado con las vecinas, una de ellas comentó: «Tu casa se convirtió en símbolo de esperanza. La gente dice que si rezan allí, todo mejora». Laura sonrió con humildad. «No somos símbolo de nada, solo una familia que tuvo miedo y encontró fe». Pero no todos lo veían igual. Algunos empezaron a murmurar. «Seguramente exageraron lo del milagro», decían. «Siempre hay quienes buscan atención». Tomás escuchó uno de esos comentarios mientras compraba materiales. «Dejen de hablar sin saber», respondió, conteniendo la rabia. Sin embargo, las palabras se le quedaron clavadas. Esa noche, durante la cena, confesó lo que sentía. «Empiezo a pensar que fue un error contarlo». Laura levantó la vista. «¿Por qué?» «Porque la gente no entiende, nos juzgan». Sofía lo miró seria. «Papá, no importa si nos creen. Yo sé lo que vi». Tomás suspiró. «Yo también lo sé, pero a veces cansa explicar lo inexplicable». Ernesto intervino. «La fe no se defiende con palabras, hijo, se demuestra con actos». Los días siguientes pusieron a prueba esa fe. Las réplicas regresaron, pequeñas pero suficientes para despertar el miedo. Cada vibración hacía que Sofía apretara la mano de su madre. «No pasará nada», le decía Laura, aunque ella también temblaba por dentro. El dinero comenzó a escasear. Tomás tuvo que hacer turnos dobles. «No puedo más», murmuraba algunas noches. «Trabajo, pero todo se va en materiales». Laura lo abrazaba en silencio. «No estamos solos», le recordaba. Una mañana el techo del pasillo colapsó parcialmente. Por fortuna nadie resultó herido. Laura se arrodilló entre los restos, con lágrimas contenidas. ¿Por qué otra vez? Ernesto la ayudó a levantarse, porque reconstruir la fe también duele. Pese al cansancio, nunca dejaron de encender la vela cada noche. Era su rito, su manera de agradecer. Sofía siempre era la encargada de hacerlo. «Por Jesús», decía, y Laura añadía, «por lo que nos enseñó». Una tarde, mientras todos trabajaban, una ráfaga de viento apagó la vela. Laura fue a encenderla, pero notó algo distinto. En la cera se había formado una pequeña marca, similar a una cruz.
Se quedó observándola inmóvil. «Mira esto», le dijo a Tomás. Él la examinó sorprendido. «Es solo coincidencia», pero Laura sonrió. Tal vez, o tal vez no. Esa noche, al sentarse juntos, Ernesto comentó: «La vida siempre probará la fe. Si no se prueba, no crece». Tomás lo miró en silencio. «Entonces estamos creciendo mucho». El anciano sonrió. «Demasiado, hijo, y eso es bueno». Laura los observó y sintió una paz discreta, profunda. No todo estaba reparado, pero lo esencial sí. Su familia estaba unida, y su fe, aunque cansada, seguía de pie. El terremoto había destruido muros, pero también había revelado cimientos que nunca se romperían. Con el paso de los meses, el barrio de los Lagos comenzó a transformarse. Lo que antes eran calles llenas de grietas y escombros, ahora se llenaba de risas, música y manos que trabajaban juntas. Las paredes levantadas tenían el color de la esperanza. En cada esquina, una historia de ayuda y superación florecía. Laura se convirtió, sin proponérselo, en una especie de guía para los vecinos. La buscaban para organizar, escuchar o simplemente conversar. «Usted tiene algo, señora», le decía una joven madre mientras le entregaba pan caliente. «Desde que la vi orar aquella noche, supe que Dios la usa para darnos fuerza». Laura sonreía con humildad. «Dios no usa a nadie, hija, solo nos recuerda que podemos hacerlo juntos». Sofía, por su parte, había comenzado a escribir pequeños poemas que leía en voz alta durante las tardes comunitarias. Su voz infantil resonaba con dulzura. La tierra se movió, pero mi corazón aprendió a quedarse quieto. Los vecinos la escuchaban en silencio, conmovidos. «Esa niña tiene alma de profeta», decía Ernesto con orgullo. Tomás ayudaba a reconstruir la escuela del barrio. Sus manos, antes cansadas por el trabajo, ahora parecían encontrar propósito en cada ladrillo colocado. «Nunca pensé que podría enseñar a otros», le comentó a un voluntario. «Antes solo arreglaba cosas rotas, ahora construyo desde el principio». El joven le respondió: «Tal vez siempre supiste hacerlo, solo necesitabas creer». Un día, mientras pintaban las paredes de la escuela, una niña pequeña se acercó a Sofía y le dio una hoja doblada. «Mi mamá dice que tú hablas con Jesús». Sofía se sonrojó. «Yo no hablo con él, pero sí lo escucho cuando tengo miedo». La niña la miró con admiración. «¿Y qué dice?» Sofía sonrió. «Que todo miedo se vence cuando uno ama». Ernesto se encargaba de reunir a los mayores para leer fragmentos de la Biblia en el patio de su casa. «No venimos a rezar por milagros», decía. «Venimos a agradecer los que ya tenemos». Algunos lloraban en silencio, otros compartían historias de pérdidas y de nuevas oportunidades. En el rostro del anciano se notaba una paz que no había tenido en años. Una tarde, Laura organizó una jornada de limpieza general. Los vecinos llegaron con escobas, guantes y baldes. «Hoy limpiamos las calles, pero también el alma», dijo sonriendo. Todos rieron, pero nadie dejó de trabajar. A mitad del día, una mujer levantó la vista y señaló al cielo. «Miren eso». Un arco iris se extendía de extremo a extremo sobre el barrio, brillante y claro, a pesar de que no había llovido. Nadie habló por unos segundos. Laura miró a Sofía, que apretaba su mano con fuerza. «¿Lo ves, mamá?» «Sí, hija». Y no hace falta explicarlo. El padre Rodrigo llegó poco después, observó el ambiente y comentó: «Nunca vi tanto amor reunido en un solo lugar». Laura respondió: «El amor siempre estuvo aquí, padre. Solo necesitaba espacio para florecer». Esa noche, los vecinos se reunieron frente a la escuela reconstruida. Encendieron velas y cantaron juntos. No era una ceremonia religiosa, sino un acto de agradecimiento. Tomás tomó la palabra. «La fe no nos salvó de sufrir, pero nos enseñó a no hacerlo solos». La multitud aplaudió con emoción. Ernesto, con voz temblorosa, añadió: «Cuando la tierra se mueve, uno aprende qué cosas no deben moverse jamás: la familia, la bondad y la fe». Mientras todos cantaban, Laura observó el rostro de cada uno.
Recordó los gritos, el miedo, las noches sin dormir, y sin embargo todo eso ahora parecía tan lejano, como un sueño que había dejado frutos. Sofía se acercó a su madre y le entregó un papel doblado. «Es el poema que escribí para hoy». Laura lo leyó en voz alta con la voz entrecortada. El temblor rompió el suelo pero unió nuestras manos. El miedo gritó fuerte, pero la fe susurró más alto. Y en medio del ruido escuchamos la voz del amor. El aplauso fue largo, sincero. Laura abrazó a su hija y miró al cielo. No había luz milagrosa, ni visiones, solo estrellas. Pero eso bastaba, porque entendió que los milagros más verdaderos no dejan huellas en el aire, sino en el corazón de una comunidad que aprendió a levantarse junta. El invierno llegó despacio, trayendo aire fresco y un olor a tierra mojada que cubría toda la ciudad. Santiago ya no era la misma. Donde antes había polvo y grietas, ahora brotaban colores. Muros recién pintados, árboles podados, calles limpias. La reconstrucción había devuelto a la ciudad su pulso, pero también algo más profundo, una nueva manera de mirarse. Laura caminaba cada mañana hacia la escuela reconstruida, llevando una canasta con pan amasado y termos de café para los trabajadores. Saludaba a todos con una sonrisa que parecía contagiar ánimo. «Buenos días, doña Laura», le decían. «Gracias por no dejarnos caer». Ella respondía siempre igual. «Nos levantamos juntos, no lo olviden». Tomás trabajaba ahora como coordinador de electricidad en varias cuadras del barrio. Su carácter se había suavizado. «Aprendí a escuchar», decía a menudo. «Antes solo oía ruidos, ahora entiendo voces». Por las noches se sentaba con Sofía a revisar sus tareas, algo que antes nunca tenía tiempo de hacer. «¿Y si escribes sobre todo lo que vivimos?», le sugería. Ella asentía. «Sí, pero quiero escribirlo como algo bonito, no como tragedia». Ernesto, que antes se encerraba en sí mismo, había vuelto a tocar guitarra en las reuniones vecinales. Cada domingo se reunían en la plaza a cantar. Su canción favorita decía: «La tierra se mueve, pero el alma permanece». Los niños la coreaban con entusiasmo. El padre Rodrigo, al escucharlos, comentaba: «Esa canción es un sermón sin púlpito». Un domingo por la mañana la iglesia local reabrió sus puertas por completo. Los bancos reparados, las paredes repintadas y el altar adornado con flores donadas por los vecinos. En la misa, el sacerdote habló de los lagos. «Ellos no buscaron ser ejemplo», dijo, «pero su fe nos recordó lo que significa creer sin ver». Laura bajó la cabeza, conmovida. Tomás tomó su mano. «No me acostumbro a que hablen de nosotros», murmuró. Ella le sonrió. «Tampoco yo, pero si sirve para inspirar, vale la pena». Sofía observaba el vitral iluminado por la luz de la mañana. «Mamá, mira», susurró. «Esa luz parece la de aquella noche». Laura respiró hondo. «Sí, hija, pero ahora no da miedo». Al salir de la iglesia, se encontraron con voluntarios de otras comunas que habían escuchado su historia. Uno de ellos, un joven estudiante de arquitectura, les dijo: «Vine porque su testimonio me dio fuerzas. Perdí a mi madre en el terremoto y pensé que no podría seguir, pero cuando los escuché en la radio, supe que la fe no muere, solo se transforma». Laura lo abrazó en silencio. Las semanas siguientes trajeron más señales de renacimiento. Los mercados volvieron a llenarse de frutas. Los buses regresaron a su rutina. Los niños jugaban sin miedo en los parques. Sofía escribió en su cuaderno: «Santiago ya no tiembla, ahora respira». Una tarde, mientras el sol caía detrás de los Andes, Laura se detuvo frente a la casa reconstruida. Acarició el muro recién pintado y recordó las grietas, las lágrimas, el temblor. «Sobrevivimos a lo que parecía imposible», pensó. Tomás se acercó por detrás y la abrazó. «No sobrevivimos», le corrigió, «renacimos». Esa noche, el barrio organizó una pequeña celebración en la plaza. Luces colgadas entre los árboles, música chilena y aroma a sopaipillas recién fritas. Ernesto afinó su guitarra y antes de comenzar a tocar dijo: «Esta canción no es solo para los que quedamos.
Es también para los que aprendimos a vivir de nuevo. Las voces se elevaron cálidas unidas. Sofía tomó la mano de su madre y le susurró: «Creo que él nos mira desde arriba y sonríe». Laura la miró emocionada. «Sí, hija, pero más que arriba, creo que está aquí». En ese momento una brisa ligera recorrió la plaza, moviendo las velas encendidas sin apagarlas. Las llamas danzaron un instante, como si saludaran. Nadie dijo nada, pero todos lo sintieron. Era una señal simple, silenciosa, suficiente. Y mientras las luces de la ciudad titilaban bajo el cielo estrellado, Laura comprendió que Santiago no solo se había levantado. Había aprendido a creer, a cuidar y a amar con más fuerza que nunca. El eco del milagro seguía extendiéndose más allá del barrio. La historia de la familia Lagos había llegado a otras regiones de Chile. Programas de radio y pequeñas cadenas locales comenzaron a invitarlos para compartir su experiencia. Laura dudaba, no quería fama, solo mantener viva la gratitud. Pero el padre Rodrigo insistió: «A veces el testimonio de fe no se da por orgullo, sino por servicio». La primera invitación llegó de una emisora comunitaria de Santiago. Tomás, nervioso, ajustaba el micrófono mientras Ernesto observaba con orgullo. Sofía se sentaba entre ellos, sosteniendo su cuaderno. «No lean lo que prepararon», les dijo el locutor sonriendo. «Solo hablen con el corazón». Laura respiró hondo y comenzó: «Esa noche, cuando la tierra rugía, solo pensé en proteger a mi hija. No busqué un milagro, busqué consuelo. Y lo que encontramos fue algo que no se puede explicar con palabras. No fue solo una aparición. Fue un llamado a no perder la fe cuando todo se cae». El locutor asintió, conmovido. ¿Y cómo cambió su vida después? Tomás tomó la palabra. «Antes del terremoto mi vida era rutina. Trabajar, volver cansado, dormir. No veía más allá. Pero cuando la tierra se abrió, entendí que uno también puede abrir el alma. Ahora sé que creer no es ver, es sentir». Sofía, con voz suave, añadió: «Yo no tuve miedo porque él estaba con nosotros. No lo vi con los ojos, pero sentí su voz diciéndome que todo iba a estar bien». El estudio quedó en silencio. Solo se escuchaba la respiración entrecortada del operador. Cuando el programa terminó, el locutor se quitó los audífonos y les dijo: «Gracias. Lo que contaron hoy va a llegar a más personas de las que imaginan». Laura sonrió. Si toca un solo corazón, ya vale la pena. En los días siguientes, comenzaron a recibir cartas y mensajes. Personas de todo el país les escribían para contar sus propias experiencias. Una mujer de Concepción relataba que, al escuchar la historia, había vuelto a rezar después de 20 años. Un joven bombero dijo que encontró fuerza para seguir ayudando entre los escombros. Ernesto las leía en voz alta cada noche. «Miren esto», decía con los ojos brillantes. «Una señora dice que puso nuestra historia en el altar de su casa». Sofía sonreía. «Entonces, la fe sigue viajando». Poco después, fueron invitados a hablar en una reunión vecinal en una comuna cercana. Allí, frente a decenas de personas, Laura volvió a compartir su testimonio. No llevó papeles ni discursos. Solo sus manos unidas y la voz firme. «No venimos a convencer a nadie», dijo. «Venimos a recordar que incluso en el ruido, Dios puede hablar en silencio». Tomás tomó el micrófono y añadió: «Yo fui escéptico, no creía en nada, pero cuando vi el miedo de mi hija y la fuerza de mi esposa, entendí que la fe no se hereda, se elige». Ernesto, conmovido, levantó su bastón. «Yo pedí una señal hace años y llegó cuando menos la esperaba. Pero aprendí algo. Los milagros no se buscan, se reconocen». El público aplaudió. Algunos lloraban. Otros simplemente cerraban los ojos, como si volvieran a rezar después de mucho tiempo. Al terminar, un hombre se acercó a Laura. «Yo perdí a mi esposa en el terremoto», dijo con voz temblorosa. «Pero hoy al escucharlos sentí que ella me decía que siga». «Gracias». Laura le tomó las manos. «El amor nunca se pierde, solo cambia de forma». De regreso a casa, la familia caminó en silencio. El cielo estaba despejado, la luna redonda sobre los cerros. Tomás rompió el silencio.
Nunca imaginé que nuestras palabras pudieran dar esperanza. Laura lo miró con ternura. Porque no son nuestras, son de quien nos las inspiró. Ernesto suspiró. Qué extraño es el camino de la fe. Empieza en un temblor y termina en paz. Sofía, sonriendo, miró hacia el cielo. O tal vez apenas empieza. Y mientras la brisa nocturna los envolvía, supieron que su historia no pertenecía solo a ellos. Era un mensaje compartido, una luz que seguiría pasando de voz en voz, de corazón en corazón. Habían pasado casi 6 meses desde aquella noche que cambió todo. El invierno comenzaba a retirarse y los primeros brotes de primavera cubrían los jardines de Santiago con colores nuevos. La familia Lagos, ahora unida más que nunca, se preparaba para un pequeño encuentro en casa. No era una celebración grandiosa, sino un acto íntimo de gratitud. Laura colocó pan amasado sobre la mesa recién pulida, mientras Sofía arreglaba unas flores que había recogido del patio. «Parece mentira», dijo la niña. «Hace poco aquí había grietas y ahora huele a hogar otra vez». Laura la miró con ternura. «El amor repara lo que la tierra rompe, hija». Tomás entró con una sonrisa y una vela en la mano. Era la misma de aquella noche, su llama gastada pero intacta. «¿Aún la conservas?», preguntó Laura. Él asintió. «Sí. Esta vela nos acompañó en la oscuridad. Merece quedarse con nosotros». La colocó en el centro de la mesa y la encendió con cuidado. Ernesto llegó poco después, apoyado en su bastón. «Los vecinos preguntan si hoy también rezaremos», comentó. Laura sonrió. «Por supuesto. Esta casa no estaría en pie sin la oración». Sofía corrió a abrazarlo. «Abuelo, ¿recuerdas cuando tenías miedo de rezar?». Ernesto rió suavemente. «Y ahora no empiezo el día sin hacerlo». Mientras el aroma a pan recién horneado llenaba la casa, las voces de los vecinos comenzaron a escucharse afuera. Algunos traían frutas, otros pasteles, otros simplemente su presencia. Laura los recibió con los brazos abiertos. «Esta casa es de todos», dijo. «Aquí se oró por todos, y hoy agradecemos juntos». Entre los presentes estaba el padre Rodrigo, quien observó a la familia con una sonrisa. «He visto muchos milagros», dijo, «pero pocos tan profundos como este». No por la visión, sino por lo que provocó. Unión, compasión y fe. Laura tomó la palabra. «No sé si lo que vivimos puede llamarse milagro, pero sí sé que cuando la tierra tembló, algo dentro de nosotros despertó. Aprendimos que la fe no se encuentra en los templos, sino en las manos que se ayudan y en los corazones que no se rinden». Sofía se acercó al pequeño altar que habían construido en una esquina del salón. Sobre una mesa sencilla descansaba un rosario, una Biblia abierta y la vela encendida. La niña dejó allí una flor blanca. «Por Jesús», murmuró. «Por la paz que nos dio». Tomás, conmovido, agregó: «Antes del terremoto yo creía que la fe era una idea. Ahora sé que es una forma de mirar la vida, incluso cuando todo parece derrumbarse». Ernesto asintió. «Y también aprendimos que los milagros no siempre vienen con luz y resplandores, a veces vienen con silencio y trabajo duro». El padre Rodrigo levantó su copa de vino. «Brindo por esta familia, por este barrio, y por cada alma que se levantó después del temblor. Que nunca olvidemos que incluso la tierra más quebrada puede volver a florecer». Las voces se unieron en un aplauso. Afuera, el cielo se tiñó de naranja, mientras el sol bajaba detrás de los cerros. Laura observó ese atardecer con una paz profunda. Recordó el miedo, la oración, la luz, todo lo que había sido y lo que aún seguía siendo. Sofía, sentada junto a la ventana, escribió en su cuaderno: «El temblor pasó, pero su eco vive en nosotros. No fue un castigo, fue una llamada. Nos pidió unirnos, y lo hicimos. Nos pidió creer y seguimos creyendo». Laura leyó las palabras de su hija y le acarició el cabello. «Eso es lo que contaremos algún día», dijo. «No el miedo, sino la fe que quedó». El viento sopló suave, moviendo la llama de la vela sin apagarla. Laura la miró y sonrió. «Él sigue aquí», susurró.
Y así, entre risas, oraciones y abrazos, la familia Lagos cerró el capítulo más intenso de su vida, sabiendo que el verdadero milagro no había sido ver a Jesús, sino aprender a reconocerlo en cada gesto de amor que había quedado después. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y comparte este mensaje de esperanza. Y no olvides hacer clic en el video que aparece en pantalla para seguir descubriendo historias que fortalecen la fe y el espíritu.